Ya estamos grabando. Les comentaba el día de ayer que íbamos a ver hoy la ley de Ohm. Era una relación matemática que se podía establecer, una relación física, mejor dicho, que se expresaba matemáticamente como una relación entre, ya sea entre el campo eléctrico y la densidad de corriente, o como entre la diferencia de potencial y la corriente. Eh, con nosotros tenemos un conductor que está a una diferencia de potencial delta de B, entre dos puntos, y entonces la ley de Ohm dice que la densidad de corriente y el campo eléctrico están relacionados mediante esta expresión, J igual a sigma por E. Esta sigma que está acá no es densidad de carga. Muchas veces se utiliza la misma letra porque pues cuesta un poquito estar sacando más letras de los abecedarios, de los alfabetos griego y latino, ¿verdad? Entonces, la sigma que está aquí no la vayan a confundir. Ya me han salido preguntando otras veces que en los exámenes se confunden y toman esta sigma como que si fuera densidad de carga. Esta sigma que está en el contexto de la ley de Ohm realmente es lo que se conoce como la conductividad. Es una constante que es característica del material. ¿Ok? O sea que los materiales tienen una característica, es una propiedad intrínseca, intensiva del material, la conductividad. La densidad de corriente, J es J, que es la, y entre A, la corriente entre el área, y sus dimensionales son amperes sobre metro cuadrado. Otra forma de escribir la ley de Ohm, en este caso se escribe solo escalar, es diciendo de que la diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la corriente que circula por el reductor entre que une los dos puntos veces una constante R que se llama resistencia eléctrica. R se llama resistencia eléctrica. Fíjense bien que la resistencia eléctrica, a diferencia de la conductividad, no es una propiedad intrínseca del material. Ustedes no pueden hablar de la resistencia eléctrica del cobre. Pueden hablar de la resistencia eléctrica de un alambre de cobre que tiene número 18, por ejemplo, o número lo que sea, que tiene una longitud dada y una área dada. O sea que la resistencia depende de la geometría del material que estamos hablando. No es una propiedad propiamente de que pueden decir del cobre, sino que va a depender de la geometría, como vamos a ver después. La resistencia eléctrica tiene como dimensionales los ohm y se escriben con la letra griega omega, ¿verdad? La unidad de resistencia eléctrica en el sistema internacional. En lugar de la resistencia eléctrica también se acostumbra a usar un término que se llama resistividad. La resistividad es el contrario de la conductividad. La resistividad es el contrario de la conductividad. La resistividad es 1 entre sigma. La resistividad, al igual que la conductividad, son propiedades intensivas. O sea, ustedes sí pueden decir cuál es la resistividad del cobre, cuál es la resistividad del oro, cuál es la resistividad del aluminio, porque esa sí es una propiedad intrínseca del material. La resistencia no, para determinar la resistencia tienen que saber la resistividad para saber qué tipo de material es, pero también las propiedades geométricas, o sea, la longitud y el área del alambre. Repito nuevamente, la resistencia son propiedades, es una propiedad intrínseca y la conductividad es una propiedad y la resistividad son propiedades intrínsecas. Y la resistencia es una propiedad extrínseca, o sea, es una propiedad que depende es una propiedad extensiva, depende de la geometría. No así la resistividad y la conductividad, que son propiedades propias del material, son características inherentes al material independientemente de qué tamaño sea la muestra que tengan. La relación entre la resistencia y la resistividad es esta, ¿verdad? Si nosotros tenemos un alambre de longitud L y de conductividad sigma y de área A, la resistencia es L entre sigma por A. Lógicamente es inversamente proporcional a la conductividad, son fenómenos opuestos, ¿verdad? Pero también la podemos poner usando la definición de resistividad como la resistividad por la longitud entre el área. Esta fórmula vamos a ver que se modifica un poco cuando ustedes tienen que
a lo largo de toda la longitud el área no es la misma. Entonces esto se convierte en un diferencial y hay necesidad de hacer un integral para poder encontrar el área, la resistencia total. Pero vamos a suponer que si el alambre a toda la trayectoria de conducción tiene la misma área para todas las longitudes, entonces esta es la fórmula que se utiliza para calcular la resistencia. Las unidades de resistividad, creo que las mencionamos aquí antes, son ohm por metro. Son ohm por metro. Aquí tenemos una tabla donde mostramos resistividades y coeficientes de temperatura para la resistividad de diferencia en materiales. Vamos a ver después que la resistividad también puede ser una función de la temperatura. Aquí está la resistividad y miren que la resistividad, nadie habla de un alambre de plata número 18. Habla de la resistividad de la plata, habla de la resistividad del cobre, habla de la resistividad del oro, habla de la resistividad del aluminio, habla de la resistividad del tungsteno, habla de la resistividad del hierro, del platino, etcétera. Si nosotros quisiéramos saber la resistencia, tendríamos que decir las dimensiones, qué tipo de alambre es, cuál es el diámetro del alambre y cuál es la longitud del alambre. Quiero que eso les quede claro. Por eso me voy a parar aquí por si tienen alguna pregunta. Bien, ahí está la tabla que les va a servir para los problemas. La potencia es otra cantidad que es importante calcularla cuando hay circulación de corriente por un alambre. La potencia eléctrica viene dada en términos de la corriente y la diferencia de potencial como el producto de la corriente por la diferencia de potencial. Pero si por la ley de Ohm la diferencia de potencial es I por R, entonces la potencia también se puede escribir como I cuadrado entre R. O bien, si ustedes en lugar de cambiar B, cambian la I por la ley de Ohm, la I es B entre... La I es B entre R. Por lo tanto, nos quedaría la potencia como delta B al cuadrado dividido entre R. Esas son las formas para calcular la potencia en términos de la I de I de R y de B y R. Aquí es un cuadrado, ¿verdad? Aquí es un paréntesis, es un cuadrado, no es una R aquí. Es un paréntesis y es el cuadrado. Bueno, la resistencia realmente, microscópicamente, tiene que ver con el movimiento agitado que tienen los electrones debido a la temperatura. Mientras la temperatura es más alta, los electrones andan más borrachos, andan moviéndose más alocadamente. Entonces son menos susceptibles a la influencia del campo eléctrico externo y por lo tanto a generar una conducción de carga ordenada. Eso en efecto lo que manifiesta es que la resistencia y la resistividad son unas funciones de la temperatura. Y la relación, perdone, ¿alguien quería opinar algo o un comentario? ¿No? Entonces, la relación entre la resistividad y la temperatura viene dada por esa expresión que está ahí, es una relación lineal. Esta ρ sub 0 es la resistencia a la temperatura básica de sub 0 y este es el alfa, que es el coeficiente térmico, ¿verdad? Que está puesto en la tabla anterior para diferentes materiales. Observen que es muy parecido al fenómeno de la dilatación térmica que se miraba en mecánica, ¿verdad? Es exactamente el mismo modelo. La ρ, entonces, que está aquí es la resistividad a la temperatura T. Alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad, T sub 0 es una temperatura de referencia, en general es 20 grados centígrados, pero les pueden dar otro valor. Si ustedes vienen y ordenan esta relación, aquí multiplican por 1 y aquí multiplican por ρ y pasan el ρ sub 0 al otro lado, les va a quedar un delta de ρ. Y entonces la expresión anterior la pueden hacer despejando alfa
y poniendo que alfa es 1 sobre rho sub 0 delta de rho sobre delta de t, donde delta de rho va a ser rho menos rho sub 0 y delta de t va a ser t menos t sub 0. Una relación similar la obedece la resistencia. Nosotros tenemos que realmente esas relaciones con la temperatura, aquí en este eje va la temperatura, T, va en este eje. Esa relación es lineal en buen régimen, ¿verdad? Solo a temperaturas muy bajas no se comporta así. Pero de ahí, a partir de una temperatura dada, ya las temperaturas ambiente, ya la relación es lineal perfectamente y estas fórmulas que pusimos aquí son correctas. Bien, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios relacionados con este tema. Vamos a resolver algunos problemas. Si no tienen alguna pregunta ahorita, antes de que cierre esta presentación. Ok, vamos a pasar entonces a resolver algunos ejercicios. Aquí tenemos el problema 2, este problema 57, estos son de los sacados del libro de Giancoli, no son sacados del libro de Serway. La nomenclatura se refiere a Giancoli, pero igual aquí les copio yo el enunciado. Este ejercicio dice, un alambre de cobre de 0.65 milímetros de diámetro conduce una pequeña corriente de 2.3 microamperes. Estime la velocidad de deriva de los electrones. B, la densidad de corriente de los electrones y C, el campo eléctrico en el alambre. La palabra ahí estime viene porque no nos están diciendo que tomemos un valor, el valor de la tabla para el número de electrones libres por unidad de volumen. Muchas veces ese dato ya está en la tabla y uno lo que tiene que hacer es tomarlo. Pero aquí, como lo que nos están diciendo es que estimemos, pues realmente nosotros tenemos que estimarlo en este caso. Y les voy a enseñar una forma de estimar ese número de electrones libres por unidad de volumen. Entonces partimos de que J es el número de electrones libres por unidad de volumen, la carga de cada electrón en este caso por la velocidad de deriva. Si despejamos la velocidad de deriva, entonces eso va a ser J entre N por Q. ¿Les se dan cuenta ustedes que ya nos dan I y que nos dan el diámetro? Por lo tanto, de alguna manera indirecta nos están dando J, porque J es la corriente entre el área. La carga la conocemos porque es la carga del electrón. Entonces lo que hay que estimar es este N que está aquí. Y es lo que vamos a hacer aquí abajo. Entonces el N va a ser el número de electrones por unidad de volumen. Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a tomar aquí. El volumen es la masa entre la densidad. Esta es la densidad. Aquí le puse una D para indicar que es densidad de masa, ¿verdad? Porque estoy poniendo volumen. Y entonces voy a tomar una masa definida. Por ejemplo, voy a tomar la masa de un mol. Y entonces aquí voy a tener la masa de un mol dividida abajo y la densidad entonces pasó a multiplicar acá, al numerador. Y esta es la masa de un mol. Y esta es la densidad entonces ¿de quién? Pues del cobre. Y entonces vamos a estimar cuántos electrones hay en un mol de cobre, cuál es la masa de un mol de cobre, y lo multiplico por la densidad y eso me está dando ya el número de electrones por unidad de volumen. Entonces, bueno, aquí sustituí. La velocidad de deriva entonces va a ser la I por ese número de electrones por unidad de volumen, que va a ser el número de electrones que hay en un mol entre la masa de un mol por la densidad del cobre, por la carga, por el área. El área pues es pi por el radio al cuadrado. Pero el radio al cuadrado es el diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, este N va a ser igual a
el 4 que lo pasé al numerador, el I que está ahí, la M que la pasé al numerador, acuérdense que es la masa de un mol, el N que es el N de un mol que lo dejé acá, aquí está la densidad del cobre, Rho, solo le puse Rho, aquí está la carga del electrón y aquí está pi por el diámetro al cuadrado. Les voy a sustituir valores. Al sustituir valores, tenemos acá que es 4 por la corriente que nos dicen que es 2.3 miliamperes, o sea, 2.3 por 10 a la menos 6 amperes, por la masa de un mol. Ustedes saben que la masa de un mol pues es el peso atómico, el peso molecular que lo da la tabla periódica en UMAS expresada en gramos. O sea que es 63.5 gramos. Pero hay que pasarlo a sistema internacional, o sea que sería 63.5 por 10 a la menos 3 kilogramos. El número de Avogadro tiene, entonces nos dice que el número de electrones que hay en un mol es 6.02 por 10 a la 23. La densidad, entonces acá que tengo que multiplicar, esta densidad que está aquí, la tomo de una tabla y es aproximadamente 8.9 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. La carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El pi es aquí y el diámetro es 65 centímetros, o sea, 0.65 por 10 a la menos 3 metros, y esto va al cuadrado aquí. Aquí en el escáner se pasó el cuadrado. Hay que ponerlo aquí, esto va al cuadrado aquí abajo. Aquí en la esquinita va al cuadrado. Les corrijan ahí, por favor, va al cuadrado. Va al cuadrado. Entonces, si ustedes calculan, aquí meten la calculadora, van a obtener que la velocidad de deriva es aproximadamente 5.1 por 10 a la menos 10 metros por segundo. ¿Ok? Normalmente esos valores se los dan a uno ya, pero muchas veces le piden a uno que los calcule. Pueden ver que son velocidad, que es una velocidad de deriva, las velocidades de deriva son pequeñas. Entonces, realmente esto es un valor bien pequeño. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Un aparato eléctrico toma 6.50 amperes a 240 voltios. Había más incisos en este, creo yo. Se me escaparon. Sí, se me escaparon. La densidad de corriente, entonces, se me escaparon, miren. Pero bueno, ya lo pueden calcular ustedes. La densidad de corriente, conociendo la velocidad de deriva, la densidad de y n, la velocidad de corriente, pues bueno, no directamente, si ya conocen aquí I y A el área, la densidad de corriente es I entre el área. Entonces ya está contestado ese, no es ningún problema. El campo eléctrico lo utilizan en el alambre, lo calculan, el campo eléctrico, si se lo voy a apuntar aquí, el campo eléctrico lo calculan con la fórmula tal que su magnitud es sigma perdón, qué feo salió esto, vamos a arreglarlo. Campo eléctrico es igual a sigma. Recuerden que esta sigma no es densidad de carga superficial, es conductividad, sigma por J. Y la sigma la obtienen de tabla. Saben que es un cobre, ¿verdad? Esta sigma de tabla.
Ya teníamos la tabla para las conductividades y para las resistividades, entonces esta es una de tabla, de la tabla. O pueden hacerlo como J enterró, no importa. ¿Alguna pregunta? Bueno, hoy sí vamos a tomar el siguiente ejemplo. Dice, un aparato eléctrico toma 6.50 amperes a 240 volts. Inciso A, si el voltaje disminuye en un 15%, ¿cuál será la corriente suponiendo que todo lo demás permanece constante? Inciso B, si la resistividad del aparato se reduce en 15%, ¿qué corriente circulará a 240 volts? O sea, en el inciso A se cambia el voltaje, en el inciso B se cambia la resistencia y se deja igual todo lo demás. Entonces, les pido por favor que me avisen cuando falten 2 minutos para terminar. Sí. Si el voltaje cae en 15% y la resistencia se mantiene la misma, entonces la corriente también cae en un 15%, porque el voltaje es I por R. O sea que el voltaje es directamente proporcional a la corriente, ¿verdad? Porque si pasan la R al otro lado, un incremento en voltaje es un incremento en la corriente también en la misma proporción, porque la resistencia se mantiene igual, no cambia, ¿verdad? Entonces el cambio en el voltaje es el mismo cambio en la corriente, ¿verdad? Si ustedes pasan el R dividiendo y el R es constante, delta B es igual a delta I. Entonces significa, ¿verdad?, de que la corriente final va a ser solo 0.85 de la I0 porque cayó en 15%. Y la I0 era, entonces la I0, entonces la I final va a ser 6.50 por 0.85. O sea, 5.525 amperios, o sea, 5.525. Aquí, déjenme ver. Si multiplican aquí, esto les va a dar en amperios, sí. O sea que esto serían, la corriente está en amperios. Entonces nos da 6.5, que es la corriente en amperios, por 0.85. Eso nos va a dar 5.525 amperios. Y no sé por qué volví a escribir lo mismo aquí. Es que redondeé. Bueno. Si la resistencia cae en un 15%, entonces la resistencia final va a ser 0.85 de la resistencia inicial. ¿Ok? La resistencia final va a ser 0.85 de la resistencia inicial. Entonces la corriente final, que va a ser el voltaje final entre la resistencia final, el voltaje final es el mismo voltaje inicial porque se mantiene igual, y la resistencia final es 0.85 R0. O sea que si nosotros tenemos B0 entre R0, eso es I0, o sea que va a ser I0 entre 0.85. O sea, va a ser 6.50 amperios entre 0.85, o sea, va a ser 7.647, aproximadamente 7.6 amperios la corriente. Entonces, ¿una pregunta? Bien. Ok, dice el siguiente. Calcule la razón entre la resistencia de un alambre de aluminio de 10.0 metros de largo y 2.0 milímetros de diámetro, y la resistencia de un alambre de cobre de 20 metros de longitud y 1.88 metros de diámetro. Entonces es muy sencillo porque solo tenemos que plantear
las expresiones para los dos materiales. El R para el aluminio, que sería el Rho del aluminio, el L del aluminio, este es un L, ¿verdad? Y el A del aluminio. El Rho del aluminio, el L del aluminio, el A del aluminio es pi d cuadrado sobre 4, o sea, pi r cuadrado. Entonces este 4 que queda en el área pasa al numerador para que quede esa expresión en términos de la longitud y del diámetro del alambre. Entonces la resistencia del cobre igualita, ¿verdad? Se escribe aquí la resistividad del cobre, la longitud de ese alambre en particular, el área de ese alambre en particular, y entonces aquí queda la resistividad del cobre. Otra vez queda el 4 que genera el área que es pi d cuadrado sobre 4. Eso es lo que da la longitud del cobre entre el diámetro del cobre. Al dividirlas, entonces las planteo así. Numerador y denominador, porque pongo resistencia del aluminio entre resistencia del cobre, numerador entre denominador. Entonces aquí solo nos queda esto porque el 4 entre pi se cancela. Y escribo datos. 2.65 por 10 a la menos 3 es la resistividad del aluminio. 10.8 metros es la longitud del alambre de aluminio. Y la diámetro del alambre de aluminio es 1. Aquí creo que hay un error, ¿verdad? Porque aquí realmente, si ustedes ven, aquí queda esto en el numerador, esto en el numerador, el 4 entre pi se cancelan, pero en el denominador quedan, porque como el producto se cruza, aquí queda, al multiplicar el diámetro del cobre, y aquí queda arriba, el diámetro, perdón, sí, este es el diámetro del cobre, y abajo queda el diámetro del aluminio. ¿Se dan cuenta de eso, verdad? Porque es el producto de extremos por medios. Entonces aquí hay un error, tengo que corregir lo que queda en el denominador. Aquí es el diámetro del aluminio. Y aquí queda en el numerador el diámetro del cobre. Corrijan eso, por favor. Creo que las cifras las puse correctas. Ya vamos a cerciorarnos. Es el del cobre que queda aquí. Vamos a ver las cifras. Le estoy poniendo 1.8 en el numerador. Sí, miren. 1.8 milímetros. No lo tuve que pasar a metros porque lo que tengo es una relación. Y en la relación se cancelan los factores de escala que multiplico aquí yo para convertirlos. Entonces, no tengo que cambiarlos a metros. Los dejo así. Igual acá entonces la resistividad del cobre, la longitud del alambre de cobre, aquí sí va, y el diámetro del aluminio, que es el que va acá. El diámetro del aluminio es 2 milímetros, que va acá. Y entonces eso lo va a dar 0.64. ¿Okay? La relación entre la resistencia de un alambre de aluminio y un alambre de cobre. ¿Alguna pregunta? Ya faltan 2 minutos. Ok. Una bombilla eléctrica de 100 ohms tiene una resistencia de 12 ohms, aproximadamente cuando está fría, o sea, a 20 grados centígrados, y de 140 ohms cuando está encendida, o sea, caliente. Determina la temperatura del filamento cuando está caliente, suponiendo un coeficiente térmico de resistividad promedio, alfa igual a 0.045 ¿Sí? por grado centígrado a la menos 1. Rick, ya ¿Sí? solo faltan 2 minutos. ¿Ya faltan 2 minutos? Sí. Bueno, entonces voy a hacer la captura de pantalla y si me queda tiempo después termino esto.
sea que no va a ser tan precisa. Entonces, en otras palabras, aquí estamos a la suerte de la tolerancia que se dejó, porque no tanto a la suerte, sino como quien dice, estoy mínimo, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Tiene que ser tiempo, por lo menos 10 veces. Exactamente, entonces, estamos un poquitito abajo. Quiere decir que el resultado, si lo hacemos por cascada, no va a ser tan preciso.